De Dios, los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy, pero muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Reflexión. Te saluda el pastor Claudio González de la Iglesia Casa de Esperanza, arrancando un día más de gracia y de misericordia. Me acompaña en esta mañana el pastor Carlos Guerra. Pastor Carlos Guerra, ¿cómo le va? Aquí estoy todavía masticando la canción que estaba de fondo, Sí, antes señor. de entrar. Mi vida nunca más será igual. Gracias a Dios. Porque hay una unción aquí. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Nos acompaña sí. también, como siempre, cada mañana detrás de micrófono, Raúl Ibañez. ¿Cómo estás, Raúl? Que Dios te bendiga. Amén. Bendecido. Gracias a Dios por otro día más. Amén. Gloria a Amén. Dios. Hoy compartía hace una hora tal vez, compartía a través de mi Facebook personal un pequeño video, un mensaje. Realmente, cuando una persona es impactada por Dios, impactada por la presencia de Dios, no solamente es bendecida, sino que es transformada. Qué lindo. Y mi mente es imposible pasar de largo en pensar en el poder de la palabra impacto. Impacto. Cuando dos vehículos impactan, no quedan igual. Sí. ¿No? Y No quedan igual. no quedan igual, Sí. ¿no es cierto? Cuando dos boxeadores realmente suben al ring a boxear, y no como Mayweather, que se la pasa corriendo durante todo el ring para que no lo toquen nunca, sino que cuando dos boxeadores suben realmente a entregarlo todo, hay impactos Sí. y sus caras no quedan igual, y por lo menos por unos cuantos días no quedan igual. Queda evidencia de que estuvieron teniendo un impacto, un encuentro, una confrontación arriba del ring y lo entregaron todo. Porque antes el tipo de boxeo era diferente. Cuando las personas subían, era como a ver quién aguantaba más. Entonces llegaba le daba. Llegaba el otro, le regresaba. Y le volvía a dar. A ver, y el que lograba dar el golpe de verdad es el que ganaba. Hoy no, hoy hay tantas técnicas que bailan y que todo eso. La culpa la tuvo Mohamed Ali, que fue el que enseñó a bailar como mariposa. Pica como avispa y baila como mariposa. Y bueno, es tremendo. Pero le decía a mis amistades, Ajá. que Dios no solamente quiere que nosotros tengamos ese impacto de su presencia para ser bendecidos, sino también para ser transformados. Y eso es lo que produce una bendición verdadera, produce un impacto. Usted puede recordar por lo menos unos dos personajes bíblicos que fueron impactados y que su vida cambió. Y bueno, si lo podemos hablar desde el punto de vista físico, un ejemplo, Jacob. Ese sí que de verdad que cambió hasta físicamente. Porque hasta cogió, y lo dejó cojo. Tremendo. Después, un ejemplo, cuando Pedro y Juan acompañan a Jesús, Sí. y ocurre aquella visitación divina, que vienen y tienen estos grandes personajes desde el Antiguo Testamento, ahora con Jesús. Y dice que en el monte de la transfiguración. en el monte de la transfiguración, ahí miramos un cambio, una transformación. El otro, Moisés, cuando sube a la presencia de Dios al monte y baja de allá, dice que tuvo que poner un velo porque era tanta el resplandor que la gente no podía verlo a la cara. Increíblemente, tremendo, lo que es la presencia de Dios cuando nos toca, cuando impacta nuestras vidas. Y eso es lo que produce una bendición. Gloria a Dios. Nos cambia. Todos estos días, un ejemplo, lo vemos en usted, ahora le vamos a caer a usted de lleno. Un ejemplo,
la palabra de Dios se cumple. Dice que Él adereza mesa delante de nosotros. Obviamente lo hace en presencia de nuestros angustiadores, para que nuestros angustiadores nos vean a nosotros hermosear. Y esa palabra adereza significa hermosear. Y Dios nos hermosea a nosotros. Y si nuestros enemigos, que lo que están esperando es vernos mal, nos van a ver hermoseado, cuánto más aún la gente que nos ama y nos quiere, que están deseando vernos bien, cuánto más hermoso ellos nos van a ver, ¿no es cierto? Entonces la gente buena dice, ¡hey! Te veo bien, lo veo bien. Y vos por dentro lo único que haces es alabar y glorificar a Dios, porque eso es gracia y favor de Dios. Aunque haya amiguitos que le salen con unas bromas a uno. Miren lo que me pasó cuando estaba estudiando, hace mucho tiempo estaba estudiando en Cleveland. Y tuve un compañero, nos graduamos y todo. Dejé de verlo como 5 años. Y después nos miramos en una convención y llega y me dice, pero Carlos, te miras bien, estás en forma. De veras, le digo, en forma redonda, me dijo. Ay, qué ganas de ahorcarlo. Qué ganas de ahorcarlo. Siempre hay alguien, ¿verdad?, que le pone el toque el mal toque. El mal toque. Pero bueno, gracias a Dios que son muy poquitos. Sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios. Y el tema de hoy, a reflexionar, a tocar, es bendición en la casa. Bendición en la casa. Todos estos días, sin querer, como dice aquel personaje cómico, sin querer queriendo, realmente hemos venido tocando unos temas uno tras otro que te vas dando cuenta que tiene relación, porque otro día podemos hablar un poquito más cómo Dios nos ayuda a preparar estos temas. Mi esposa me dice, Hani, dice, todos los días Dios a ustedes les da un tema para tocar y por lo general no siempre se repiten. ¿Cómo hacen? Yo digo favor y gracia de Dios. Uh-huh. Estos días hemos venido tocando un tema sin buscar que tengan una relación, y nos vamos dando cuenta que tienen una relación. Por eso nos atrevemos a decir, Dios te ha venido hablando. Dios nos ha venido hablando. Uh-huh. Ayer el tema era de que estamos en un tiempo de restauración y también decíamos un tiempo de restitución, que Dios va a venir a restaurar eso que se te rompió o eso que vos rompiste. Uh-huh. Pero que Dios, como yo ayer tocaba a Pastor Carlos Guerra un ejemplo, ¿a qué niño no se le rompió un juguete, o a nosotros no se nos rompió un juguete que nos encantaba, y cuando se nos rompió la esperanza, el momento de juego, todo? Pero siempre había un adulto, papá o mamá o alguien que nos decía, tío, vení que te lo arreglo, yo te lo restauro. Y ahí empezamos a secarnos las lágrimas y empezaba a surgir otra vez la esperanza de poder continuar. Y no solamente que lo arreglaba, lo dejaba mejor que antes, porque se encargaban de que nosotros no nos concentráramos en lo que se había roto, entonces lo dejaban mejor. Me pasó a mí con uno de mis hijos, que me decía, guau, papá, quedó mejor que antes. Y eso se trata de la restauración. Dios tiene que hacerlo mejor que antes. Y bueno, en este caso, nuestro mayor, en este caso nuestro papá Dios, nuestro Padre eterno, nos dijo, vení, dame esa esperanza que se te rompió, dame esa fe que se te rompió, dame esa felicidad que se te rompió, ese amor, etcétera. Y de repente Dios agarra y lo restaura. También decíamos, a veces se nos rompe la economía, se nos rompe la salud, se nos rompen un montón de cosas, los sueños, las ilusiones, las expectativas, y viene Dios y trabaja en tu vida de una manera renovando tu esperanza, restaurando tu fe, restaurando el ánimo. Es impresionante. A veces con Dios hace algo que nos levanta el ánimo de vuelta y nos devuelve el ímpetu para seguir otra vez un montón de millas por delante. Y ayer hablábamos un ejemplo cómo Dios restituyó y restauró la vida de Job después de todo lo que pasó. Y también citábamos en el libro de Marcos ayer, cuando Jesús mismo le dijo a sus discípulos que no hay alguien que no haya dejado padre, madre, esposa, hijos, casa, tierra, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más. Tremendo. Y empieza a nombrar otra vez todo. Vea qué curioso que Jesús menciona padre, madre,
¿Qué más? Padre. Esposa, Hijos. casa, tierra. Pero no menciona a la suegra. Señor sabía. Se quiere meter en problemas el pastor hoy. Sí, mejor no. No he dicho nada. Estamos en vivo. Es para que la gente sepa que estamos en vivo. Aquí también se goza, varón. Pasa que es parte de la vida. Sí, es parte de la vida. Es parte de la vida. Como es. Y de repente Jesús dijo que no hay quien, y que reciba 100 veces más, y empieza a nombrar otra vez y dice, tribulación. Porque hasta eso, Wow. sí, pero el gozo al final de los tiempos de la venida del Señor, ¿no? Exacto. Quiere decir que el Señor, a pesar de que nosotros siempre estamos en la tendencia de pasar persecución por lo que hemos escogido, Sí. porque yo ayer decía, ¿cuánta gente no dejó una profesión al lado por servir al Señor? Exacto. Hay médicos, profesionales, ingenieros, arquitectos, que han dejado su profesión porque el Señor los llamó a servirle 100%. Estaba meditando, dando una disertación un día de estos, referente a la oración. Ujú. Que muchas veces las personas oran equivocadamente cuando, por ejemplo, tienen una enfermedad o están pasando una situación y entonces dicen, que se haga tu voluntad, Señor. Como la oración que hace Jesús, cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hay personas que agarran esa oración Y la hacen mal, la hacen mal. porque Jesús la hizo bien. Esa es una oración de consagración, pero hay una cosa, Jesús era el que tenía que ir al Calvario porque era el único que clasificaba. Ujú. Porque dice que Dios miró en todo el mundo y no había nadie que clasificara. Todos los seres humanos ya estaban contaminados de pecado. Imagínense. Y el único era Jesús. Entonces, él sí podía decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero las personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad, están pasando una situación económica mala, se van a ir, Señor, que se haga tu voluntad. Esa oración está mal hecha. Ujú. Está mal hecha. Ahora, lo que sí es importante es darnos cuenta que cuando oramos, tenemos que orar con otra expectativa. Y la única forma como uno puede decir, se haga tu voluntad, uniendo lo que acaba usted de decir, es como, por ejemplo, una persona que tiene ya una profesión. Vamos a decir, es abogado o tiene su negocio y de un pronto empieza a sentir un llamado al ministerio. Y tiene que escoger Ujú. entre dejar aquello y ir. Y empieza, Señor, ahí sí la oración encaja, decir, no se haga tu voluntad, sino, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ujú, ujú. Y muchos de nosotros hemos tenido que dar ese paso. Sí. Tener que haber dejado Sí. nuestra profesión y pasar al otro lado. Ujú. A mí me pasó. Yo tenía, aunque no logré sacar mi doctorado, pues llegué hasta segundo año de medicina, pero después me metí a una carrera corta, estaba como visitador médico y estaba ganando bien, estaba lo más bien, pero llegó un momento en que el Señor empezó a llamarme. Y cuando yo le dije a la iglesia, porque tuve problemas con mi jefe, y le dije a la iglesia, hermanos, oren porque mañana, yo le dije al jefe que iba a renunciar y mañana yo tengo que llegarle a pedir disculpas. Y los hermanos me dijeron, pastor, hemos estado orando para que usted renuncie y se dedique a la obra. Imagínense. Entonces, es ahí donde esa oración sí encaja. Sí, Señor. Pero no cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene una situación, dice, ay, que se haga tu voluntad. Esa oración no es la correcta. ¿Puede explicar por qué no es la correcta? Cuando, un ejemplo, una persona tiene una enfermedad y está, Señor, que se haga tu voluntad, ¿por qué no es la correcta? En primer lugar, porque dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Ujú. Entonces,
no va a provenir de Dios una enfermedad, no va a provenir de Dios algo Definitivamente. negativo. No. Además de eso, cuando decimos el Padre Nuestro, decimos santificado sea tu nombre. El nombre de Dios tiene muchos significados. Cuando dice Jehová Rafa, que es Jehová mi sanador, Jehová Shalom, Jehová que es el que me da la paz. Sí, señor. Entonces, no se puede contradecir Dios. Definitivamente, Ahí definitivo. Buenísimo, porque mucha gente va a decir, pero ¿qué está diciendo el pastor? Exacto. Y es bueno que usted lo sepa. Yo creo que tenemos que aprender a orar. Yo hoy venía y obviamente es un tema para otro programa. Sí. Justamente hay mucha gente, Pastor Carlos Guerra, y dejo esto como una pizquita para otro programa, que tiene una facultad para orar impresionante. Sí. Le fascina. Es más, dice, me fascina orar. Les encanta orar. De hecho, son gente que hasta se levanta en la madrugada a orar. ¿No será que tienen el don de intercesión? No. ¿Perdón? ¿Tendrán el don de intercesión? No sé. ¿Podemos llamarle? Porque el que tiene el don de intercesión tiene esa capacidad Sí. de orar. Sí. Horas. Ahora, sí, Y no y ora. cansarse. Ahora, el tema está, yo hace unos años me tomé la molestia de, cada vez que yo escuchaba a esas personas, yo me les acerqué y les hice unas preguntas. Ajá. 5 preguntas. Y me llevó prácticamente un año esto que yo hice cada vez que yo escuchaba, no buscaba, pero cada vez que yo escuchaba a alguien así, yo me acercaba y le hacía 5 preguntas. Obviamente yo después anotaba todo en mi tableta. Y llegué a una conclusión, que el 90% de las personas que le gusta orar, que le fascina orar, que tiene la facilidad de estar tiempo orando, no sabe orar. No sabe orar. Tiene un falso concepto de la oración. Y lo único que hace es un monólogo, donde yo creo que a Dios lo tienen fastidiado. Dios mío. Porque hablan y aunque digan cosas bonitas, Sí. aunque lo que hable lo hagan con elocuencia, es solo un monólogo. Tienen un concepto equivocado de la oración. Totalmente. Porque lo que hacen es que llevan su lista de mercado Ujú. y decir, Señor, estoy delante de tu presencia porque mira, este día yo necesito esto y esto y esto y esto y fulano y que me engano y tengo que ir a tal país. Y empiezan a dar, y como usted dice, es un monólogo porque es solamente una vía. Ujú. Y después de que dan toda su lista, se ponen de pie y no escuchan la contestación. No. Ahora, imagínese usted, Sí. y no quiero entrar al tema, pero yo creo que es urgentísimo aprender a orar, y esto lo saqué en base a lo que usted dijo. Sí. ¿Cuánta gente le dice a Dios que se haga tu voluntad sin saber orar? Ay. Que el Señor nos ayude. Pero bendición en tu casa, bendición en la casa. Creo que estamos en un season, lo dije, antes de que terminara el 2019. Para los que no saben inglés, tiempo. El tiempo, temporada, gracias. Yo a finales del año 2019 venía diciendo que este 2020, más que ser un año nuevo, un año de 365 días y de ser justamente el 2020, lo que comenzaba era un season, una temporada, un tiempo de parte de Dios. Y solamente van a entrar en ese tiempo lo que justamente provoquen tener ese impacto con la presencia y encuentro con Dios. Ahora, para fundamentar lo que voy a decir, me gustaría que leamos 2 de Samuel capítulo 6, verso 11, una palabra preciosa. Vos que estás buscando bendición en tu casa, vos que estás buscando bendición en tu congregación, vamos a entender lo que es presencia de Dios también. 2 de Samuel 6, 11, ¿verdad? Sí, señor. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Hay diferentes tipos de presencia. Y vamos a mirar cuál es la que hace transformación. Aleluya. Vamos a mirar eso. 2 de Samuel 6, Pastor 11. Carlos Guerra, por favor. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Santo es Dios. Aleluya. Esta palabra me gusta. Yo vengo diciendo
antes de que terminase el año, y voy soltando de a poquito, lo voy soltando de a poquito, pero yo doy gracias a Dios, lo vine diciendo también programas atrás. A veces Dios nos da una promesa, una palabra, y de repente nos acostumbramos a tener esa promesa. Haga de cuenta este vaso. Yo tengo de repente esta promesa, este vaso lo tengo, pero llega un momento... Yo tengo el mío también, no se preocupe, yo tengo mi promesa. Pero es muy diferente tenerlo a poder degustarlo. Exacto. Saborearlo. Bueno, por muchos años, Dios... a degustarlo. Ándele. Por muchos años, Dios a vos y a mí nos ha dado promesas. Y la hemos tenido en la mano. Y Dios, semana tras semana, mes tras mes, servicio tras servicio, año tras año, nos la ha recordado para que no nos desanimemos y corramos a ella. Dios nos recordaba de una manera u otra, a través de una prédica, de un canto, de una palabra profética, de alguien que no nos conocía, venía y nos soltaba una palabra que era confirmación de lo que Dios nos había hablado, y en nuestro corazón se levantaba el fueguito de la esperanza otra vez, pero no dejaba de levantarse también. ¿Cuándo llegará ese momento? Sí. Y nos acostumbramos a esa etapa, nos acostumbramos a esa manera. Pero llegó el momento donde podés degustar, saborear. Y llegó un momento que hasta hemos llegado a decirle, por lo menos yo, Claudio González, he llegado a decirle, Señor, perdóname. Pasa que me acostumbré tanto, y hace unas semanas atrás, yo tengo una plática tan importante, una de las pláticas más importantes en mi vida. Y de repente yo estaba en mi casa pellizcándome y diciéndole, Señor, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? Tremendo. A la semana, menos de la semana, vuelvo a tener otra plática tan importante. Pastor Carlos Guerra, literalmente yo estuve 2 horas temblando. Mis carnes temblaban. No de miedo, de gozo, de conmoción, de impacto. Y yo le decía, Señor, ¿really? Señor, ¿esto es cierto? Y a veces uno dice, Señor, ¿me estás por llevar? Porque de repente se desata la bendición, llega el momento del cumplimiento de esa bendición, y de repente todo el mundo... porque no he hablado con nadie prácticamente esto, sin embargo mucha gente dice, lo veo muy bien, me encuentran en las tiendas, pastor, qué bien que se lo ve. Y yo digo, Señor, gracias. Y es justamente porque la bendición llegó a casa. Aleluya. La bendición llegó a casa. El domingo, yo lo dije, el domingo empezamos en la iglesia algo que yo venía haciendo solo, lo empecé a probar yo solo, lo puse en práctica yo solo con mi esposa, y empezamos a orar por 3 temas muy importantes. El domingo formé 3 grupos en la iglesia, dije, ¿quién quiere orar por esto y por el otro acá? Y pasaron y se hicieron 3 grupos y empezamos a orar. Domingo, lunes 2:38 de la tarde, yo recibo una llamada telefónica en respuesta a una de esas oraciones que uno de los grupos está teniendo. Aleluya. 4:15 de la tarde recibo otra llamada telefónica desde California, y es otra contestación para otro de los grupos que está orando. Gloria a Dios. Y yo digo, Señor, y las 2 contestaciones, aunque contesta, pareciera que 2 de las oraciones, que 2 de los grupos, de los 3 que tenemos, a 2 de ellos, no deja de involucrar gente. Por lo tanto, también los 3 grupos pueden decir que están recibiendo contestación tan importante y poderosa. Y yo doy gracias a Dios, porque cuando la presencia de Dios está en tu casa, y yo creo que este es el tiempo, no sé si para todos, pero sí para muchos, de que la presencia de Dios en tu casa, y esa casa es tu casa donde vos vivís con tu esposa y tus hijos,
con tu esposo y tus hijos, con tus padres, también esa casa es la congregación donde vos pastoreás. Exacto. Con tu esposa, con tu esposo, tus hijos y el grupo de hombres y mujeres fieles que se están congregando allí y están clamando a Dios. La presencia de Dios en tu casa está desatando lo que ocurrió en la casa de Obed-Edom, que no solamente Obed-Edom fue bendecido, sino toda su casa. Y cuando dice toda su casa, está hablando de sus hijos, está hablando de esa familia cercana. Exacto. Esa familia cercana. Y yo creo que la bendición de Dios, esa presencia, produce un impacto. Aquella arca que llegó a la casa de Obed-Edom por un accidente que había habido, porque estaban trasladando el arca. Ese es el contexto. Es bueno hablar del contexto. El arca estaba primeramente en manos de los enemigos, los filisteos. Sí, señor. Y ahí no fue de bendición. Para nada. En el tiempo, porque ellos... Más bien se la querían sacar de sí porque estaban teniendo grandes problemas. Exactamente. Todo sucedió para las personas que son nuevas y que no han leído esto, para ponerlos así rapidito en contexto. Israel estaba peleando, pero no estaban dentro de la voluntad de Dios. Entonces lo que hicieron fue que llevaron el arca pensando que llevando el arca iban a ganar. Y de verdad, dice la historia que cuando el arca aparece, han pegado una clase de grito de alegría que los enemigos se pusieron nerviosos. Porque dijeron, hoy sí estamos perdidos. Pero Jehová no estaba ahí. No. Entonces pierden. Había una presencia no manifiesta. Exacto. Pierden y los enemigos, así como el caballo de Troya, se llevan el arca como una reliquia. Como un trofeo. Como un trofeo, se lo llevan. Pero les trae problemas al enemigo. Ahí está el asunto. Les trajo grandes problemas y eso es lo que ocurre con muchos sitios que la gente termina diciendo, si Dios fuera Dios no pasaría lo que está pasando. Si Dios existiera, no estarían pasando tantas catástrofes. Y déjame decirte algo. Puede que tú como nación, como ciudad, como comunidad, como familia, tengas a Dios en tu casa. Pero en vez de que te vaya bien, te está yendo re mal. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios en tu casa no es porque vos lo estás deseando en tu corazón. ¿Ves? Por eso de repente, estando Dios, ocurren cosas tremendas, porque a lo mejor lo tenés a Dios como un trofeo, a lo mejor lo tenés a Dios como una reliquia, a lo mejor lo tenés a Dios simplemente como un artefacto religioso. Ahí está. Y a Dios no se lo tiene como artefacto religioso, y no quiero meterme en camisa de 11 varas. Esto es como tener a una esposa como ama de casa o sirvienta, o tener a un esposo como el simple proveedor y no como la persona a quien tenés que amar. Entonces, ¿qué vas a tener? Una mujer insatisfecha, a un hombre insatisfecho. Si Dios te está hablando, dale gloria a Dios, no endurezca tu corazón, abre la puerta para que haya transformación. Aleluya. Entonces hay países que, aunque digan, Dios te bendiga, aunque Dios aquí, Dios allá, les está yendo para la patada, hablando criollamente, porque tienen a Dios religiosamente y no se han humillado ante el Dios que invocan. Tremendo, varón. Gloria a Dios. Vamos para el siguiente punto. Ahora, ellos en su ignorancia, porque son paganos, cuando empiezan a mirar que esto les está yendo mal, dicen, no, dice, esto hay que devolverlo. Que se vaya. Hay que devolverlo y no lo vamos a devolver así nomás, vamos a devolverlo hasta con ofrendas y con cosas, porque todos los tumores y todo le pusieron de oro y bueno, qué sé yo. Pero como ellos no sabían nada de lo que era la verdadera liturgia, agarran el arca y la ponen en un carruaje jalado por bueyes. Ellos estaban haciendo dentro de su contexto lo mejor. Porque no tenían conocimiento. Exactamente. Ahora, aquí es donde está el asunto. Cuando David se da cuenta que están entregando, él dice, qué bueno. Vamos a llevar el arca. De regreso a casa. Exacto. Y empieza a danzar y a hacer fiesta y todo eso. Pero comete un segundo problema. No, Dios tiene que intervenir para que se le baje el humo a David y que se dé cuenta David
que hay algo que cumplir. Exacto. Hay normas que seguir. Exactamente. Hay veces, hermanos queridos, que el mundo, porque a mí una vez llegó una persona. Acá está saliendo un tema que no estaba planificado, pero Dios está hablando. Llegó una persona a una iglesia que yo pastoreaba antes. Teníamos un templo grande en ese tiempo. Y llega una persona y me dice, pastor, yo trabajé en el circo. Dice, y tengo habilidades de colgarme y todo eso. Dice, si usted quiere, dice, yo monto algo aquí, dice, y podemos hacer una especie de show y eso va a hacer que la gente llegue. Lo miré con una gran sinceridad a él. Ujú. Porque de verdad, el hacer un acto como ese. Un trapecito, Exactamente. Dice, yo lo hago para honra y gloria de Dios. Y de esa manera hacemos publicidad y se va a llenar y van a llegar curiosos y usted puede predicar. Es igual como decir, ahí vienen los bueyes jalando el arca. Y que yo diga, está bien, vamos a recibir. Sigamos como viene. Exactamente, eso fue lo que le pasó a David. Siga usted. Porque había una norma. Ujú. Había un grupo de hombres consagrados que tenían que llevar al hombro. Exactamente. No se podía jalar el arca en un carruaje tirado por bueyes, sino por sacerdotes consagrados. Tenían que cargarla en sus hombros. Exacto. Sin embargo, David siguió con como venía del mundo. Ujú. Por eso hay muchas, y no quiero que lo tomen mal lo que vamos a decir, Sí. hay muchas iglesias que hoy parecen café concert. Parecen un evento, un recital, parece cualquier cosa del mundo, Menos iglesia. menos iglesia. Y me van a disculpar, pero me la tengo que sacar a esta. Sáquese la varón. Hasta en la Santa Cena hoy en día se parecen santas cenas budistas. Dios mío. Porque están las famosas canastas de las abundancias donde la llenan de pan, de fruta, de un montón de y estoy solamente hablando de eso, no te imaginas las barbaridades que me ha tocado ver a mí, que se ha metido hoy en día en la congregación. Y déjame decirte, hay tantas cosas para poder hacer para que el mundo se atraiga. Las iglesias hoy tenemos trapecistas, tenemos de todo. Tenemos de todo. En la gran mayoría de las congregaciones, cuando Dios en su palabra nos marca a nosotros un paso a seguir. Pero como el mundo nos está dando las pautas de cómo ellos quieren tener una entrega con Dios, estamos cometiendo el mismo error que David. Por eso hay muchos que duermen o han muerto espiritualmente, una forma de decir, porque cuando el arca casi se va a caer de aquel carruaje, Y mete la mano. ¿Quién fue que metió la mano? Usías, güey. sí, Urías. Urias. Y va y sostiene y cae muerto. Ahí está. Cae muerto. Bueno, que el Señor nos ayude y nosotros tengamos aquí algo. Se me vino un pensamiento. A ver. Ay. Andamos jalando a Dios como queremos en vez de que Dios nos sale a nosotros. Óigame nomás. Tremendo. Nosotros no podemos jalarlo. Por esa razón es que muchos prefieren tener un Dios muerto que un Dios vivo. Hay muchos que andan con el Dios colgado en el pecho y lo tienen crucificado. Yo creo en la cruz, varón, Yo también. pero no creo en los crucifijos. Mira, Porque Cristo ya resucitó. No lo puedo tener crucificado ahí. No, colgado no, por Dios. Jamás. Por Dios, Él ya no. había resucitó. A mí me preguntaron la vez pasada Sí. qué opinaba yo de la cruz. ¿De la cruz o tener un Cristo crucificado? Dice, tener Cristo crucificado. Le digo, mira, yo no ando con una foto de mi mamá adentro del cajón de muertos. No es forma. Jesús ya venció ahí. Tengo cruces vacías, que significa lo que la redención, pero no voy a tener una imagen de Jesús colgada. Eso es un pensamiento mío y yo creo que así como yo no voy a llevar una foto de mi mamá dentro de su ataúd, porque no, pues tampoco a Jesús colgado en la cruz. Qué bueno ese detalle. Sí, porque cuando las personas tienen un Cristo muerto, las personas hacen lo que quieren y llevan a Cristo donde quieren. Pero cuando hay un Cristo vivo, como decía Raúl, Él es el que me lleva. Él es el que me lleva y es el que me Venga. dice lo que tengo que hacer. Venga, que eso estuvo bueno. Pastor Carlos Guerra,
La bendición en casa. La bendición llegó en su casa. Yo estoy contento. No se imagina qué alegría. Aleluya, aleluya. Disculpe que lo diga, usted ha venido un tiempo para acá, reniegue y reniegue con el tema del vehículo, pero nunca lo vi detenerse. No me diga reniegue, porque yo de renegar no, pero tal vez una forma de comentar. Bueno, la pura verdad es que le voy a decir, humanamente hablando, voy a abrir mi corazón. Humanamente hablando, yo decía, Dios puede tocar el corazón de alguien que tal vez los escucha, porque tenemos un auditorio donde Dios ha bendecido a muchos. Uh-huh. Y entonces, imagínense, un carro sin aire acondicionado por casi un año, gastando aceite más de la cuenta, y entonces se metía el humo. Eso me estaba afectando mi garganta. Por eso ustedes se fijaban que yo, porque de tanto humo de tragar, yo decía, Señor, algo. Cuando quería hacer negocio con el carro para ver si lo cambiaba, se me caía el negocio. No había forma. Hasta no hace mucho. Hace poquito hice uno que hasta vinimos aquí a dar testimonio de que una persona me iba a dar un Kia y que no sé cuánto, y yo iba a... Parecía de Dios eso. Un negocio que usted le iba a poder pagar de a poco. Exactamente, etcétera. Poco a poco y no sé cuánto. Y se me cayó. No sirvió. Pero la bendición está en casa. Dios empezó a bendecirlo a usted. Empezó usted a contarme de las bendiciones que estaba recibiendo. Raulito por ahí está con bendiciones también. Y yo, Señor, yo soy de la casa. Yo soy de la casa, pero nunca me imaginé en qué momento. Porque uno siempre espera las cosas a la manera de uno. Uh-huh. ¿Y cuál es mi sorpresa, varón? Cuando el lunes, me tocaron la puerta. Cuando abro la puerta, un hermano llega y me dice, pastor, ya se me perdieron las llaves, varón. Ya se me perdieron las llaves del carro. Están en el escritorio ya. No, aquí están. Pastor, aquí tiene, Y me dio, me dice, este es su carro. Tremendo carro. Ustedes lo vieron hoy en la mañana. No solamente. Yo fui muy atrevido. Usted cuando parqueó dije, no se baje, yo acá me subo. Exacto, qué lindo, yo me gozo. Porque las personas que lo aman a uno se gozan con la bendición. Definitivamente. El que no lo ama a uno, los enemigos, le duele. Se ríen y... así como que le dio parálisis facial. Con media cara se ríen nomás. Exacto. Pues varón, mire, Dios me ha dado un carro precioso. Tremendo, precioso. Y no tengo que pagar ni un 5 porque es regalado. Así regalado. Neta, regalado. Exacto. Y nos gozamos, Pastor Carlos Guerra. Dios es bueno. Y ayer hablábamos. La bendición llegó a casa. La bendición llegó a casa. Y todos los que están oyéndonos y que todos los días se conectan, son parte de la casa. Claro que sí. Que ellos se den cuenta que la bendición está en casa y que estén a la expectativa porque Dios tiene bendiciones para ustedes. Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿por qué se gozan tanto por un ejemplo en un vehículo? Déjame decirte algo. Si para cualquier persona, porque aquí en Estados Unidos, para los que nos escuchan en Latinoamérica, tener un carro no es un lujo, es una necesidad. Sí. Sin carro es como no tener piernas. Y si para una persona regular, vamos a así llamarle, es tan útil un carro, imagínate para un pastor, que tenemos que estar todo el día. Ayer eran las 5:30 de la tarde y yo hablaba con la pastora Sonia. Uh-huh. Y me dice, pastorcito, te escucho cansado. Le digo, Sonia, no me he bajado de mi carro. Es que uno pum, de una punta a la otra. Sí. Y es increíble las millas que nosotros le ponemos al día, porque nos llaman de un lado, nos llaman del otro y nosotros vamos. Sí. Ha sido así siempre. Por eso, Dios cuando nos bendice con buenos vehículos. Amén. Porque Dios sabe, no es tanto la marca del vehículo, es la necesidad de tener un vehículo que va a ser fierro, o sea, va a andar. Exacto. Porque necesitamos andar. Por eso yo bendigo a pastores que están en Latinoamérica, que aun cuando no tienen vehículo, no bajan de los buses, pero el tiempo que se les lleva, Dios toca el corazón de muchos hermanos. Aleluya. En Latinoamérica
y hagan el esfuerzo de bendecir a sus pastores Amén. con un vehículo, porque vos no te imaginas el tiempo que se gasta un pastor arriba de un bus, de esperar el bus, de que el bus pare en cada esquina y llegar y después tener que salir y ver a otra persona. Es importantísimo el tiempo. Y yo me gozo en el corazón de que Dios le ha dado un vehículo al pastor Carlos Guerra después de un tiempo largo que, a pesar de que su vehículo tenía sus afecciones, él no se detenía de estar sirviendo al Señor, no se detenía inclusive Amén. hasta de hacerme raite a mí cuando lo he necesitado. Le decía, pastor, vamos a tener que bajar la ventana. No importa, pastor. Y usted se montó. Sí, claro. Y tragó humo también. Claro que sí. Pero ahora, varón, estoy para servirle Amén, amén. sin tragar humo. Yo le dije al pastor Carlos Guerra ahí que me invente un dolor de pestaña para que me haga, me haga un raite. Para que le pegue raite. Claro que sí. Bendición en la casa. Y leíamos ayer en Job, estábamos leyendo ayer, y si Raúl lo vuelve a poner, Amén, amén. mirábamos nosotros el libro de Job en el día de ayer, Raúl, por favor, capítulo 42, versículo 10. 42:10. Sí, y yo creo que así como le ocurrió al pastor Carlos Guerra, te va a ocurrir a vos, así como me está Aleluya, ocurriendo a mí, gloria te va a Dios. ocurrir a vos, así Aleluya. como le está Amén. ocurriendo a Raúl, te va a Créalo, ocurrir créalo, a hermano, vos. créalo. Aleluya. Porque cuando la presencia de Dios llega a casa, Gloria a Jesús. yo tengo que asegurarme que qué tipo de presencia, Así es. qué tipo de presencia. Obviamente, creemos que la presencia manifiesta, la Shekinah, gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios en tu casa. Porque vos podés tener a tu papá en casa, un ejemplo, Sí. pero lo tenés en una sillita sentado en un rincón. Vos podés tener a tu mamá en tu casa, pero la tenés en un cuarto. Ujú. Hablando de los seniors, Sí. ya de las personas de tercera edad. Vos podés tener a tu hijo en tu casa, pero lo tenés en el patio porque no querés que esté adentro para que no haga ningún desastre. Vos podés tener a tu esposo, a tu esposa, pero están en una presencia manifiesta, tienen la libertad de moverse. De opinar. Es como aquel coro que a mí me suele gustar a veces cantar, que dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ujú, ujú. Hay otro nombre como el de Jesús. Después Aleluya. dice ese canto, dice, no lo tengo yo pintado en estampa de papel. Ujú. Después dice, no es de oro, ni de plata, ni de yeso, ni cartón. Dice, no lo llevo en un ejemplo, en una billetera. Al Cristo de los milagros lo llevo en el corazón. Gloria a Dios. Un Cristo activo, Amén. un Cristo con libertad de moverse en nuestras vidas. Obed-edom le llevaron el arca a su casa. El arca, como nos dijo el pastor Carlos Guerra, también estuvieron con los enemigos, Ujú. pero allá les causó dolores de cabeza, Sí. causó tumores, causó grandes problemas. Inclusive a uno integrante del pueblo de Israel le causó la muerte. Y una cosa, ellos se salieron con la suya porque obtuvieron el arca, Ujú, ujú. pero los efectos secundarios fueron terribles. Sí, sí, sí. Y sí, cuando sí, sí. dice el proverbista o el salmista, la riqueza, ¿cómo es que dice? La riqueza que Dios da Ujú. no trae tristeza. No con añade ella. tristeza. Y ahí es donde está la bendición. La bendición de Jehová es la que bendice y no añade tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece. La que enriquece y no añade tristeza con ello. Ujú, En otras palabras, una persona puede encapricharse, meterse en un dealer y salir con un carro del año. Porque aquí, fácilmente, aquí la gente, hasta sin crédito o con mal crédito, lo embarcan a uno. Sí, Y totalmente. es fácil. embarcar. Totalmente. Pero después los tumores que salen, varón. Son grandísimos. Ay, ay, yo, ay. yo recuerdo una vez una hermanita en Los Ángeles. Y ella vivía en un departamentito muy humilde, Sí, muy, sí, sí. muy humilde.
Y Dios empezó a bendecir la presencia Ahí de está, Dios ahí en su está. casa, la empezó a bendecir. Y un día se pudo mudar a 4 bloques de donde yo vivía y ella estaba feliz, un departamento Ujú. precioso. Dios la sacó de una situación, la llevó a otra. A los 2 meses me dice, pastor, nos vamos a mudar, estamos comprando una casa de $1,5 millones. Ay, ay, ay. Y le dije, hermana, le digo, ¿y tú vas a poder pagar? Dice, el Señor reprenda su boca. Ay, O sea, Dios la boca mío. que la había bendecido primero, Ay, ahora la estaban bendito. reprendiendo. Mire lo que es la vida. Y bueno, ella se encaprichó. No, porque yo soy hija del rey. Digo, uy, esta está hablando como yo no le enseñé. Pero anyway, algo estaba escuchando. El tema es que se metió en la casa el $1 millón y a los 7 meses Más bien duró mucho. tuvo que irse a donde había empezado, allá en aquel departamentito todo arrumbado, todo feo. Tuvo que volver allá porque lo perdió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios jamás te va a añadir a ti maldición. No te voy a decir que no va a tener que hacer sacrificio, que no va a tener que hacer esfuerzo para pagar tu casa y tu carro, pero lo vas a hacer con tranquilidad Así es. y seguridad, pero jamás, jamás, jamás como la palabra de Dios nos lo enseña. Ahora, Obed-Edom recibe en su casa el arca. Yo no sé en qué parte de la casa el hombre puso el arca, pero él sabía lo que había en su casa. Él sabía lo que era eso. Y aquella presencia de Dios, tan acorde con el corazón de un hombre, porque esa arca, repito, ya había estado con los enemigos y causó problemas. Pero sin embargo en la casa de Obed-Edom, lo bendijo Obed-Edom y bendijo a toda su casa. Aleluya. Yo no sé, a mí hay veces que me gusta usar como la imaginación. Me too. Ya estando el arca en la casa de Obed-Edom, yo me imagino que en los tiempos de antes, en las casas de campo, se mantienen el arroz en quintales, Uh-huh. el maíz en quintales, la cebada, o sea, así, y poco a poco van sacando. Cuando usted dice quintal está hablando de bolsas. De bolsas, en bolsas, sí. Y Obed-Edom decía, qué raro, no se acaba esto. Saco y saco y saco. Y comparto con el primo, y comparto con la prima, y comparto con el tío. Y esto no se acaba. Y las vacas están dando más de ¿cómo que se llama? Las crías. Las ovejas se están multiplicando. Y esa voz se regó hasta llegar a oídos del rey. David. Y siga, varón. ¿Qué pasó? Es tremendo, porque obviamente todos sabemos que el arca tenía que partir Sí, y se fue a la casa de Dios. sí. Pero Obed-Edom fue transformado por la presencia. Definitivo. No solamente bendecido, transformado, al punto que la Biblia después nos enseña que él se transforma en un portero Qué tremendo. de la casa de Dios. Él quería estar cerca del arca. Claro, quería estar cerca del arca. Mira, cuando Ay, vos qué lindo. sos bendecido, impactado por la Amén, presencia amén. de Dios, vos querés estar cerca. Por eso la gente Gloria, va a la gloria a casa Dios, de Dios, por aleluya, eso la gente aleluya, le aleluya. sirve, por eso la gente quiere Gloria a entregarle Dios. lo mejor a Dios, porque Amén. lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, que la presencia de Dios llegue a casa. Y por eso el rey David dijo, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Aleluya. En Job capítulo 42, versículo 10 dice lo siguiente. Amén. Pastor Carlos Guerra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Tremendo esto, Pastor Carlos Guerra, porque aquí podemos ver lo que hace la presencia de Dios. Job tenía problemas, pero sin embargo, por presencia de Dios, ahora empieza a preocuparse por los demás, a orar por los demás, y Dios le da el doble, Amén. el doble. Y no te pongas a pensar en la cantidad,
Pensá en la bendición. Amén. Porque ahí está el poder. Mirá lo que dice el versículo 11, lo leíamos ayer también. Aleluya. Y dice, esta parte a mí me gusta. Vamos a ver qué dice. Y esto le pasó al pastor Carlos Guerra. Dice así, y vinieron al pastor Carlos Guerra sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ay, qué lindo. Gracias, Raúl. Yo ayer decía, Dios va a traer personas a tu vida, las está Amén. trayendo, las va a traer, Gloria lo está a Dios, haciendo conmigo, lo aleluya. está haciendo con el Sí. pastor Carlos Guerra, lo está haciendo con muchos de ustedes, lo está Amén. haciendo con Raúl. Dios va a traer gente, va a traer hombres, hermanos, esos hermanos que te aman de verdad, Exacto. esos brothers y sisters de verdad. Exacto. Esa gente que no solamente te dice paz de Dios, Dios te bendiga, no. Dios va a traer esos brothers y sisters, esos hermanos y hermanas de verdad, que realmente te aman. Y va a traer esa gente que te conoció de antes, pero que te amó siempre, que quiso lo bien para vos siempre. Porque un montón de gente nos conoce y pasamos desapercibidos o no les importamos nada, pero aquí está hablando de gente que se llegó a Job porque les importaba. Y dice que comieron con él, lo consolaron, y no solo eso, Demostraron el amor con hechos. sino que le entregaron una bendición como le hicieron a usted, porque a usted le obsequiaron un carro precioso. Amén. Y ese es el principio, eso es una de las bendiciones. Y ayer decíamos, no solamente van a poner bendición en tu mano, sino que se va a restaurar la autoridad, el gobierno y el reinado sobre tu vida. Dios va a restaurar eso que se te rompió o que rompiste. Dios lo va a restaurar, lo va a hacer nuevo, lo va a dejar mejor que antes. ¿Por qué? Porque hay presencia y bendición de Dios en casa. Y hay una lección que uno aprende. Ese ejemplo que usted puso ¿usted había dicho cómo era? Vuelva a repetir. Aquí lo tengo, Sí. pero ahora lo estoy degustando. Exacto, pero cuando usted lo tenía, ¿cómo fue que usted Uno dijo? se acostumbró. Exacto. Uno se acostumbró a tenerlo, pero todavía no lo y usted degustaba. escuchaba personas que hablaban que solamente le recordaban de que sí había una Sí. promesa. Usted tiene el café en la mano, Dios le ha puesto el café en la mano, Dios le va a poner. Pues Dios- mire, eso exactamente me pasaba a mí, pero uno humanamente hablando, por ejemplo, habían pastores, yo tengo amigos pastores que no están en este estado, sino que en otros en estados. otros estados, que tienen iglesias grandes. Y yo indirectamente les decía, oye, ora por mí, hombre, que estoy tragando humo con este carro. Y él decía, pastor, una gran bendición viene para tu vida. Pero ni tan siquiera una ofrendita de amor, hermano. Ni siquiera el estuche para el volante. No, nada. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Yo sé que la bendición la tengo, pero todavía no la estaba degustando. Y es ahí donde Dios da las sorpresas de la persona que usted menos se lo imagina. Porque Dios es Dios, varón. Tremendo. Mire, hay gente que tal vez no va a tener a full la casa para regalarte, el carro para regalarte, o la economía para solucionarte. Pero mira lo que me pasó a mí. Cuando una hermana, que hoy está en la presencia del Señor, se enteró que yo estaba orando por mi casa, ella después me dice, Señor, ¿qué puedo hacer para bendecirlo? ¿Y sabes qué hizo ella? En su capacidad, me trajo un hermoso cuadro que yo lo tengo colgado arriba de la puerta de entrada. Actuó. Cuando oré por uno de mis carros, vino una hermana con su esposo y me dice, pastor, ¿y qué me regaló? Un llavero. Para la llave nueva de su carro. Actuó. ¿No es cierto? Actuó. Hay gente que a lo mejor no tiene la casa para regalarte, el carro para regalarte o la finanza,
Como una vez yo estaba en una clínica llamada Clínica La Caridad, aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Boynton. Esto fue en el 2003. Amén. Yo estaba allí, un fin de semana, venía de jueves a lunes, y jueves y viernes y lunes yo estaba en aquella Clínica La Caridad ministrando, orando por mucha gente. Y me acuerdo una mujer indígena que no hablaba casi nada de español, menos inglés. Se puso a mi mano derecha y cuando nos tomamos las manos para orar, quien era directora de aquella Clínica La Caridad en aquel entonces, disponía que después de que yo salía de dar las consejerías, al final, al cierre, íbamos, los que querían pasar a un cuarto a orar, orábamos. Ujú. Y aquella mujer mayor, bajita, de estatura, se notaba una mujer sufrida, de mucho trabajo. Cuando me toma la mano, yo siento que ella está dejando algo en su mano. Y yo me doy cuenta que eso es dinero. Nunca me gustó abrir lo que se me da frente a la persona en ese momento, Sí, por pena. sí. Cuando terminamos, yo lo que hice fue ponerme eso en el bolsillo. Y ella me dijo, en su en su español rebuscado, me dijo: si yo tuviese más, Te diera más. te diera más. Para no ser larga la historia, cuando ya me fueron a buscar, cuando terminé mi jornada, me fueron a buscar, y cuando iba arriba del carro, yo saco de mi bolsillo aquel billete y era $1. $1. $1, Pastor Carlos Guerra. $1. Y yo dije: Señor, esta mujer me ha dado todo lo que tenía. Igual que la viuda. Sí. Mm. Pero algo en mi corazón me decía: te ha dado más. Mira bien. Y yo digo: Señor, es $1. Mira bien, te ha dado más que $1. Ya me entró curiosidad. Sí, Cuéntame, entonces yo cuéntame. entro a mirar, cuando me voy dando cuenta que arriba dice: en Dios confiamos. Qué precioso. Dios me estaba hablando, porque Dios me venía diciendo que tenía que moverme yo a la Florida, porque yo estaba pensando como pastor en Los Ángeles. Decía: ¿quién de los ministros mando a pastorear a Los Ángeles? Y Dios me ha dicho: tú vas a ir. A Y la yo, Florida. sí, y yo le decía: Señor, ¿cómo? Mira, Padre. Entonces Dios me estaba diciendo: yo voy a sustentar tu economía. Qué lindo, gloria a Dios. Yo soy el que velo por tu economía. En mí has confiado. Aleluya. Y aquella ofrenda de $1, que tal vez a nivel dólar, $1 no me solucionó tal vez el problema, vamos a llamarle económico, pero me estaba dando una respuesta poderosa. Como aquel que me regaló el cuadrito, aquella hermana, el cuadrito para mi casa, me estaba diciendo que la casa venía, que Dios ya la tenía preparada, faltaba el Gloria a momento. Dios. Como aquel llavero para el carro que me decía: ya lo tengo, ya Amén. lo tengo para vos, solo tenés que Gloria a confiar. Dios. Dios hoy te está diciendo a ti que tienes que confiar, porque cuando la Aleluya. bendición de Dios llega a tu casa, tú Gloria y a Dios. toda tu casa serán bendecidos en el nombre Aleluya. de Jesús. Pastor Se nos fue el Carlos, tiempo, varón. se nos fue. Se nos fue el tiempo. Quisiéramos seguir, Sí, seguir. pero tenemos compromisos. Tenemos compromisos. Sí. Son las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Así es. Son las bendiciones que Dios nos ha. Raúl, ¿tenemos algún mensaje para despedirnos? Sí, pastor, tenemos varios mensajes. Andrea García, saludos, pastores, les amamos. Tengo comentarios del pastor José Guerra. Llevaron el arca como amuleto. Como amuleto. Es cierto. Ajá. El Tremendo. pastor Oscar Ordóñez de Honduras, bendiciones, pastores, es tremendo lo que Dios hace. Yo soy testigo de lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer. Nosotros por 5 años oramos fervientemente que Dios enviara misioneros y nos construyeran nuestro templo. Jamás le pedimos a nadie, y este año 2019 Dios envió un grupo de coreanos y nos construyeron. Para nosotros era imposible construir por la situación económica, pero Dios es Dios es real. grande. Mira, Dios es lo grande. que está diciendo el pastor Oscar Ordóñez desde Los Toyos, Honduras, lo poco que ellos tenían lo pusieron en las manos del Señor. Y llegó un grupo de médicos, misioneros médicos coreanos, y ellos, sin pedir nada, le construyeron el templo.
y allí es donde van y hacen las examinaciones a toda la comarca, a toda la comunidad. Cuando lo poco que vos tenés lo ponés en las manos de Dios, Aleluya. como hizo Obed-Edom, lo que tenía lo puso al servicio de Dios, porque no era lo mismo el arca en la casa de Dios, en el tabernáculo, que en una casa. Sí. Pero Obed-Edom le dio la casa diciendo, aquí puedes estar. Y él y toda su casa fueron bendecidos. Raúl, continúa. Tenemos comentarios de Efraín Nianuri. Mientras estemos atados a un sistema, a métodos humanos, no llegaremos a donde Dios quiere llevarnos. Fuertísimo y cierto, claro que sí. Que el Señor libere a mucha gente que están atados a sistemas humanos. Amén. Tenemos comentarios de Ángel Salinas. Dios los bendiga. Siga bendiciendo. Pastor, me gusta lo que dice Lucas 10, 5, 6, 7. Bendito Amén. sea el Señor. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ángel Salinas. Tenemos Raúl. comentarios de Solimar. Amén, hermanos, Dios es maravilloso, es hacedor de maravillas. Me alegro demasiado, mi amado Pastor Carlos Guerra, por tremenda bendición con su auto. Aleluya, gloria al Altísimo desde Costa Rica. Amén. Y peace. Amén, Aleluya. amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor Oscar Ordóñez, nosotros teníamos 3 peticiones a nuestro Dios: un terreno para construir, un templo y un medio de transporte. Ya nos dio terreno y templo, solo falta el medio de transporte y llegarán en el tiempo de Dios. Eso Amén. viene de camino, varón. Claro que Aleluya. sí, claro que sí. Tenemos comentarios de Marta Elena Arango, saludos, muchas bendiciones. Andrea, tenemos a Andrea García, y tenemos comentarios de Efraín Nianuri. Cuidemos cuando llegue el arca a nuestra casa, porque si no será traspasada. Ay, Wow, ay, ay. bendito. Es que presencia de Dios Amén, es presencia amén. de Dios. Dice Andrea García y José Cifré. Amén. José Cifre. Ellos están allí, si no me equivoco, están en Nuevo México. Le mandamos un abrazo grande a los pastores Cifres, a Adriana y a José Cifre allí en Nuevo México, si no me equivoco, porque es lindo saber eso. Le enviamos un abrazo muy grandote. Tuvimos el privilegio de tenerlo por mucho tiempo en nuestras congregaciones. Después Dios lo llevó a un área de Orlando, después lo fue llevando a diferentes lugares. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Tenemos comentarios de Efraín Nianuri. En todo lugar donde se honra más el nombre que a Dios, nacerá un Icabod. Tremendo, tremendo. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios. Andrea García dice Denver. Denver, Colorado están ahorita. En Denver, Colorado. Que Dios me los bendiga grandemente. vea que lo No, están oyendo. es que habían estado en Nuevo México también. Por eso ellos se han estado moviendo en diferentes lugares. Y eso nos pasa. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, que Dios me los bendiga. Debe estar haciendo frío ya. Oh, me imagino. Yo los vi en unas fotos ahí con bastante nievecita. Un abrazo bien grandote para los 3 hijitos, que Dios me los bendiga grandemente, y para toda la congregación Kairos allí en Colorado. Amén. Damos gracias a Dios, que Dios me los bendiga grandemente. A ver cuándo se vienen de vacaciones aquí para la Florida a visitarnos a Gloria a nosotros. Dios. Pastor Carlos Guerra, gracias Para servirle, varón. para compartir con nosotros. Amén. Lo estoy mirando y digo, ¿cuándo me hace el raite? Pero bueno. ¡Aleluya! Raúl, gracias por ayudarnos en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Un abrazo grandote. Te invitamos a continuar con la excelente programación de esta tu radioestación, Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios las 24 horas, llevándote a ti siempre bendición de parte de Dios. Un abrazo grande, como decimos siempre. Chau, chau. Aleluya. Radio Kairos 2020, la palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020, viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más.
La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información, 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.